Gloria al Señor. Estamos contentos porque el día de hoy vamos a estar comenzando una nueva serie en el libro de Jonás. Así que yo le voy a pedir por favor que vaya abriendo su Biblia. Vaya abriendo su Biblia en el libro de Jonás. El libro de Jonás, recuerde que es uno de los profetas menores. Profetas menores. Vamos a orar al Señor mientras buscamos la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo te pido que tú puedas bendecir a tu pueblo a través de este mensaje, Señor, esta nueva serie que estamos comenzando el día de hoy. Te pido que nos bendigas grandemente y que puedas usar, Señor, esta serie para bendecir nuestras vidas, para conocerte un poco mejor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos contentos porque, como les decía, estamos comenzando una nueva serie en el libro de Jonás. Y vamos a estar leyendo Jonás 1, 1 y 2. El sermón del día de hoy se titula La misericordia que persigue. Así que vamos a estar leyendo versículos 1 y 2. La serie la hemos titulado Las profundidades de la misericordia de Dios. Vamos a leer versículos 1 y 2 y dice así. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Mi juicio contra ella, pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Amén. Vamos a estar hasta ahí. Tome asiento, por favor. La mayoría de las personas que conocen la Biblia, o al menos quizás hayan escuchado de ella, habrán escuchado acerca de la historia de Jonás. Incluso la gente que no sabe de mucha Biblia, sabe la historia de Jonás, ¿cierto? Una historia de un pez gigante, algunos le llaman la ballena que se tragó a Jonás. Pero tenemos que ser justos con el texto y decir que en el texto realmente no se dice específicamente que haya sido una ballena. Así que ahí nos encontramos con un pequeño detalle. Realmente el texto dice un gran pez, un gran pez. Ahora, este libro quizás nosotros lo identificamos con el gran pez que se traga a Jonás y un gran milagro de supervivencia, pero es mucho más que eso, y es la historia de un Dios que nos persigue con su misericordia, pero a la vez también persigue a una ciudad completa para que pueda ser alcanzada por su salvación. Así que hoy estamos comenzando esta nueva serie, y es uno de los libros quizás más poco entendidos del Antiguo Testamento. Y antes de que nosotros podamos entrar verso a verso, necesitamos conocer un poquito el contexto que rodea el libro de Jonás. Así que yo quiero contarles un poquito quién era Jonás, qué era Nínive y cuándo ocurrió todo esto. Y para que nosotros podamos estar en condiciones de comprender mucho mejor lo que estamos estudiando. Así que la historia de Jonás está dentro de lo que conocemos, ¿cierto?, como los profetas menores. Algunos hermanos están estudiando en el Instituto Bíblico, Biblos, de la iglesia, y les ha tocado algunas, gracias, les han tocado algunas asignaciones. A cada uno le tocó una asignación de un profeta, así que a más de alguien le tocó el profeta Jonás. Yo no sé a quién le tocó, así que probablemente le va a ser mucho más fácil escuchar la historia. Recuerde que los profetas menores son menores no porque sean menos importantes que otros profetas, sino porque la extensión, la duración del libro es mucho menor a la de, por ejemplo, los profetas mayores, como son Isaías, ¿cierto?, Jeremías, Daniel, etc. Ahora, y es muy diferente quizá a otro libro profético, ya que más que una profecía propiamente tal, porque muchas veces los profetas comienzan así: vino palabra del Señor y dice esto, el Señor dice esto. Pero en este caso,
el profeta Jonás, más que una profecía, puede ser considerado dentro de lo que se llama una narrativa autobiográfica. Lo que está haciendo el profeta es más bien hablando acerca de su propia vivencia, de lo que está sucediendo en su vida. Así que de todo el libro solamente hay una pequeña parte que contiene una profecía, y aunque nosotros podríamos pensar que el protagonista es el propio profeta, más bien el protagonista de esta historia es Dios mismo. Ahora vamos a ir a la primera parte de este sermón, que es ¿quién era Jonás? Vamos a ver que Jonás era un profeta real con un conflicto real. Y vamos a ver su identidad histórica primero. La Biblia nos dice que Jonás era hijo de Amitai. Así que no se trata de un personaje ficticio, sino de un personaje histórico. Muchas personas han tratado muchas veces de echar por tierra los relatos bíblicos diciendo que son fábula o una fantasía, pero no. Se trata de una persona que vivió, un personaje histórico. También este personaje se menciona en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, como un profeta que vino de Gat-Hefer, y en un pueblo pequeño en el territorio de Zabulón, a pocos kilómetros de lo que hoy conocemos como Nazaret en Galilea. Y usted sabe quién más estaba cerca de ahí, a quién se le consideraba el Galileo, a Jesús. Así que acá ya tenemos ciertas conexiones de lo que es el profeta Jonás con después los relatos del Nuevo Testamento. Ahora, cuando los fariseos dijeron de Galilea nunca se ha levantado un profeta, o de Galilea no puede salir algo bueno, como dice en Juan capítulo 7, verso 52, realmente, si somos honestos con el texto, ellos estaban equivocados, porque Jonás era galileo y ambos desafiaron las expectativas religiosas de su tiempo. Muchas veces las personas son estigmatizadas por alguna razón. Los que quizás venimos de ciertos países nos estigmatizan con ciertas cosas de nuestro país, pero eso no tiene que ser así. Ahora nosotros vemos también que Jesús viene de Galilea y Él conecta también la historia de Jonás. Vamos a verlo un poquito más adelante. Ahora vamos a ver lo que era su nombre y lo que significa. Bueno, Jonás en hebreo significa paloma. Es un símbolo de paz y de pureza, pero también el profeta Oseas, otro profeta menor, en el capítulo 7, en el verso 11, usa la imagen de la paloma, pero para describir algo totalmente contrario, para describir insensatez. Mire lo que dice: Efraín es como una paloma ingenua sin entendimiento. Ahora, acá nosotros podemos encontrar una ironía divina en el nombre del profeta. El hombre llamado a llevar paz huye de la misión que le daría paz a otros. Porque precisamente la historia de Jonás envuelve una huida en desobediencia. Ahora, la época y el contexto. Jonás ministró durante el reinado de Jeroboam II, rey de Israel, y era un tiempo de prosperidad económica y expansión territorial, pero de absoluta decadencia espiritual. Así que muchas veces usted puede estar experimentando abundancia económica, lo que no significa bendición espiritual, porque hay personas que económicamente pueden estar teniendo un buen pasar, pero su vida, en vez de acercarse al Señor, en vez de agradecer lo que Dios está haciendo, hacen todo lo contrario, se alejan de Dios. Así que acá nosotros vemos que estaban en un tiempo de prosperidad, pero de decadencia espiritual. Ahora, la religión se había vuelto para ellos como un ritual vacío. La idolatría era floreciente, la justicia prácticamente no existía, y Jonás también fue contemporáneo de los profetas Amós y Oseas. Cuando hablamos que alguien es contemporáneo, se refiere a que profetizaron
en tiempo bastante similar. Ahora vamos a ver su resistencia y la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿fue cobarde Jonás al huir? ¿O realmente había una convicción que no entendemos en la vida de este profeta? Ahora, aquí lo importante es que Jonás no huye porque sea cobarde, sino huye por una convicción, pero podríamos decir una convicción equivocada. ¿Quién en algún momento en su vida ha defendido algo y después se da cuenta que estaba equivocado? Yo creo que a todos nos ha pasado. Hemos estado afirmando algo y después, con más conocimiento, nos damos cuenta que estábamos completamente equivocados. Bueno, Jonás está defendiendo una convicción equivocada. ¿Sabe lo que sucede? Es que Jonás conocía las atrocidades cometidas por los asirios. Algunas de las horrendas cosas que hacían. Miren lo que hacían esta gente, estos ninivitas. Miren las cosas que hacían. Desollaban vivos a sus prisioneros. Un acto totalmente salvaje. ¿Sabe lo que significa desollar? Si usted no conoce ese término español, castellano, desollar significa que le arrancaban la piel a las personas, se la arrancaban viva como una muestra de su poderío militar. También lo que hacían eran estratégicos porque torturaban a los líderes de las ciudades que conquistaban como una muestra de poder. Los torturaban públicamente, entonces toda la gente que veía a los reyes, a los príncipes ahí torturados, ¿qué hacía? Se sometía a este nuevo rey que venía, a este nuevo ejército. Así que era una manera de intimidar. Ahora Jonás sabía que si Nínive prosperaba, Israel podría sufrir. Y su lógica no es incorrecta, porque de alguna manera él está pensando de esta manera: si Dios perdona a nuestros enemigos, estamos en peligro. Está pensando humanamente. Él no quiere que Dios tenga misericordia de sus enemigos, de aquellos que le han hecho daño. Y a veces esa es una manera muy humana de pensar, y yo creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos estado en esa posición, de no querer que Dios perdone al que me hizo daño. Quizás no lo decimos, pero lo pensamos. Le decimos: mira, no te deseo mal, pero ojalá que vayas cruzando la línea del tren y del tren venga y te arrolle. Mira, a su compañero de trabajo, ¿cierto?, que le hace la vida a cuadritos. Mira, no te deseo mal, pero ojalá que la próxima semana te despidan. Porque somos así los seres humanos. Siempre queremos una venganza a alguien que nos hace daño, pero Dios no es un hombre. Él no piensa como nosotros. Así que era un hombre que quería misericordia para su pueblo y quería juicio para los demás. A veces nosotros hacemos lo mismo. Cuando nosotros cometimos un pecado, queremos ese Dios misericordioso que nos perdone, que nos limpie. Señor, perdona, nos humillamos. Y cuando alguien más comete un pecado, le lanzamos con todo: mira cómo se le ocurre cometer ese pecado, y va a la iglesia, pecador, pecadora. Así somos los seres humanos, pero Dios no es como nosotros. Así como nosotros recibimos misericordia, Él quiere que también nosotros entreguemos misericordia a las otras personas. Ahora, la pregunta mía hacia ustedes: ¿cuántas veces nosotros actuamos de igual manera que Jonás? Convencidos de que nuestra lógica supera a la de Dios. No, esa persona yo creo que no tiene remedio. Esa persona es un caso perdido. No pierden el tiempo hablando con esa persona. Déjalo, yo creo que nunca va a ser salva esa persona. ¿Hemos pensado así? Sí, yo creo que sí. Todos hemos pensado así en algún momento. Un caso perdido. Es lo que quizás muchos cristianos pensaban también del apóstol Pablo. Un perseguidor, un torturador, el que mataba a los cristianos. Ahora Dios lo estaba llamando para un propósito mayor. Por eso que cuando Dios llama a Ananías, le dice: anda a ungir a Saulo. Y Ananías le dice: perdóname, Señor, tú estás diciéndome lo correcto. ¿Estoy entendiendo mal o tú quieres que yo vaya
a hablar y a ungir a este hombre que le ha hecho tanto daño a tus hijos. Como que a veces nosotros pensamos que somos más inteligentes de Dios. Y como que cuando Dios nos habla, como que lo cuestionamos. A ver, Señor, espérate. Yo sé que tú eres Dios, pero ¿no te habrás equivocado esta vez? Pensamos que podemos hablar con Dios de igual a igual cuando Dios es infinitamente más sabio que nosotros. Así que esa misma lógica aquí también está teniendo el profeta Jonás. Él no entiende por qué Dios puede tener misericordia de una nación tan perversa y malvada. Pero así es Dios. Dios quiere rescatar hasta el más vil de los pecadores. Ahora, ¿qué es lo que era Nínive? El lugar donde nadie quería ir. Yo sé que en todos los lugares de nuestros países hay zonas que han sido estigmatizadas. En Chile, la región metropolitana tiene lo que se llaman comunas. Son como pequeños pueblos o towns. Y hay algunas comunas que son muy estigmatizadas. Nadie le gustaría vivir en esa comuna, por diferentes razones, porque hay violencia, hay droga, hay muchas cosas. Dicen que ahí, en esos lugares, hay que entrar de espalda para pensar que está saliendo. Son lugares que nadie quiere entrar. Ahora, Nínive es ese lugar donde nadie quiere ir. Es una ciudad de una escala colosal. Nínive era la capital del imperio asirio y estaba ubicada a la orilla oriental del río Tigris, en lo que hoy es Mosul, en el país de Irak. Así que nosotros podemos localizar en el mapa perfectamente a Nínive. Era una ciudad de dimensiones que impresionaban incluso en el mundo antiguo. Tenía una circunferencia de unos 85 a 95 kilómetros, y esto es un dato muy interesante. Sus muros eran de más de 30 metros de ancho y de alto y varios metros de ancho. Literalmente podían pasar a través de los muros 3 carrozas al mismo tiempo. Ahora usted tiene que entender que en las ciudades antiguas se edificaban de una manera diferente a como lo hacen ahora. Las ciudades se fortificaban con muros. Quiere decir que las ciudades en ese tiempo literalmente se construían muros alrededor de ella para protegerlas de los enemigos. Así que estos muros eran impresionantes. Una población estimada en cerca de 1 millón de habitantes. En el último censo de Scranton, bueno, no sé el dato más reciente, pero Scranton, en el último censo que yo leí, que fue el 2016 o algo, habían alrededor de 75.000 personas en Scranton. Y usted ve que los números están aumentando. La población hispana hace 15 años atrás no era ni parecido con lo que estamos viendo ahora. Los hermanos que viven aquí más tiempo, ellos decían cuando iban a comprar al supermercado y escuchaban a alguien hablar español, se daban vuelta, porque era raro. Ahora, estamos hablando de 1 millón de habitantes, una ciudad bastante grande. Ahora en Jonás capítulo 3, verso 3, la describe como una ciudad extraordinariamente grande, y en hebreo literalmente significa grande para Dios. Ahora, era el centro del mundo conocido en ese momento. Las ciudades grandes concentraban comercio, poderío, y eran un centro indiscutido. Pero era una ciudad de crueldad extrema. Pero más que su tamaño, lo que hacía a Nínive que tuviera una aterradora reputación era que Asiria era conocido por ejecutar una política de terror sistemático. Empalaban a los prisioneros de guerra. Ahora, si usted no sabe lo que es empalar, ahora se lo explico. Lo que quiere decir que cruzaban sus cuerpos con estacas o postes afilados para exhibirlos. O sea, ponían a la persona
y la atravesaban con estacas de madera. Obviamente morían, pero los exhibían públicamente. Decapitaban a los líderes conquistados, les cortaban la cabeza, le arrancaban la piel, como les dije, a las personas estando vivas. Y todo esto está documentado. Incluso se dice que era celebrado y están los registros reales que se han encontrado gracias a la arqueología. Y Jonás lo sabía y cualquier israelita también lo sabía. Así que para cualquier israelita, los ninivitas era un pueblo prohibido. Ellos no podían coincidir de que Dios pudiera tener misericordia, ni mucho menos pudiera poner sus ojos en salvar a esa gente tan perversa. Esa era la lógica. Ahora, cuando Dios dice, he visto lo perversa que es su gente, no habla de pecados menores. Habla de una maldad que ha llegado a un punto extremo. Y aquí hay un detalle fascinante, que es que los ninivitas adoraban al dios pez Dagón. El dios pez Dagón era un dios que tenía un cuerpo de pez. El hecho de que el mensajero de Dios sea enviado y sea expulsado por un gran pez tendría un impacto simbólico imposible de ignorar para esa cultura. Imagínense, para ellos, estos son datos interesantes. Para ellos, el dios Dagón era un dios que tenía un cuerpo de pez. Imagínense ellos cuando ven a un gran pez que expulsa a este profeta. ¿Quién no querría escuchar a una persona expulsada por un gran pez? Por lo menos para escuchar qué tiene que decir, ¿o no? Ahora, Dios no solamente envía un profeta, sino que envió una señal diseñada específicamente para esa audiencia. Imagínense la sabiduría de Dios. Ok, estos están pensando de que hay un Dios en forma de pez. Yo les voy a mandar un profeta dentro de un pez. El Señor, dígame si no es sabio. Ahora, hay un recurso visual ahí, hay un mapa que quiero mostrarle. Porque vemos que Jonás huye en una dirección opuesta, muy lejos del destino que había ordenado. Él está ahí en Gat-Hefer y huye completamente en dirección opuesta. Usted lo puede ver al lado izquierdo del mapa. Allá está Tarsis, donde huye Jonás. Y Nínive le quedaba hacia arriba, si usted puede ver. Ahí hay unas líneas puntiagudas. La línea más larga es el viaje que hizo Jonás. Y la línea más corta es lo que le habría tomado llegar a la ciudad de Nínive. A veces nosotros somos así, ¿o no? Nos gusta tomar el camino largo. El Señor nos dice, ándate por aquí. No, yo me quiero ir por acá. Y en el camino te encuentras con obstáculos, con piedras, con roca, te caes al mar, te traga un pez. ¿Y qué es lo que hace? Después te expulsa exactamente donde Dios te dijo que fueras. Eso es lo que está sucediendo aquí. Por eso ese mapa nos grafica mientras más lejos huía Jonás de Dios, más cerca el Señor lo iba a dejar de su destino. Es interesante de que el profeta de Dios no esté consciente de la omnipresencia de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia?, decía el salmista. Si voy hasta lo más profundo, ahí estás tú, ahí en una canción incluso inspirada. Si voy a lo más alto, ahí estás tú. Si usted se va a la luna, se va a Marte, ahí está la presencia del Señor. ¿Dónde se va a esconder usted de la presencia de Dios? Algunos piensan que se pueden esconder, porque aquí en la iglesia todos nos vemos bonitos, ¿cierto? Cuando venimos a la iglesia nos levantamos, nos arreglamos, nos perfumamos. Las hermanas sobre todo se maquillan, se perfuman, se limpian las uñas, escogen la ropa,
la vuelven a coger, la ponen para atrás, toman un zapato, lo devuelven, no tienen ganas de usar ese zapato, quieren otro, usted me entiende. Somos cambiantes. Pero el Señor nos conoce. ¿A dónde iremos si nos alejamos a cualquier lugar? Dios está ahí y muchas personas ignoran lo mismo que está ignorando Jonás. Dios es omnipresente, Él está en cualquier lugar. Nosotros tenemos un templo hermoso y hay un aviso importante que le vamos a dar después. Tenemos un templo maravilloso, ya estamos muy familiarizados con este edificio. Pero la gente que llega aquí por primera vez se queda con boca abierta. ¡Qué lindo edificio! Mira esos vitrales, mira esta catedral. Estamos familiarizados. Y llegamos aquí y a veces el marido con la esposa vienen peleando en el carro. Y llegan aquí. No, compórtate. Pensamos que Dios está aquí, que Dios no estaba en el carro. Que Dios no está en tu habitación cuando estás mirando el teléfono, jovencito y jovencita. Dios está ahí. Hermano, Dios está ahí cuando estás en tu trabajo y estás mirando a tu compañera de trabajo siendo casado. Dios está ahí. Dios está en todo lugar. No podemos huir de su presencia. Ahora, ¿por qué enviar a alguien allá? ¿Por qué Dios enviaría a alguien a Nínive? Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y pronuncia mi juicio. Y esto revela algo fundamental sobre el carácter de Dios. Su misericordia no tiene fronteras geográficas, étnicas, ni morales. ¿Se da cuenta de eso? Él ve incluso a Nínive y le importa. Él quiere enviar incluso al profeta a esa tremenda ciudad, a esa ciudad mala, rebelde. Ahí quiere mandar el Señor. Muchas veces el ser humano es exclusivista. Cuando las películas de Hollywood han retratado a Jesús, lo hacen de una manera étnica muy caucásica, como si Jesús haya sido blanco y de ojos azules. De hecho, una de las grandes producciones, las primeras producciones acerca de Jesús, era un actor que era blanco y de ojos azules cuando Jesús era hebreo. Un hombre probablemente de una tez más oscura, de ojos más oscuros. Y a veces nosotros creemos que Dios es para nosotros. Los blancos, los americanos tienen un Dios para ellos, los hispanos tienen un Dios para ellos, los afroamericanos tienen un Dios para ellos. Pero Dios no ve etnicidad, no ve color de piel, no ve idioma, porque Él ha venido a salvar a toda persona. Ahora, ¿por qué importa este libro? Vamos a responder la tercera pregunta. El espejo que nadie quiere ver. Meyer Pearlman definió el libro de Jonás de la siguiente manera. Él dijo, el libro de Jonás es el libro misionero del Antiguo Testamento. Él está mandando a un profeta, a un pueblo malvado, para anunciarle juicio, pero salvación si se arrepienten. El tema central no es el milagro del pez. El tema central es la misericordia de Dios se extiende a toda criatura, no solo al pueblo del pacto. Y esto nosotros lo podemos ver que desde Génesis 9:27 y Génesis 12:3, el plan de Dios siempre incluyó a los gentiles, los israelitas, los judíos, aunque Dios les habló, hicieron caso omiso de las palabras de Dios. Los judíos creen que el Dios era solamente para ellos. A los gentiles, a los samaritanos los miraban con desprecio. Pero Génesis 12:3 lo deja bien claro. Cuando le habla a Abraham, le dice,
vete de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Dios había escogido al pueblo de Israel para que a través de ellos llegara la salvación y de esa manera llegara a todo el mundo. Israel miraba a los demás con desprecio. No, Dios está con nosotros. Y a veces nosotros pensamos de esa misma manera. Dios solamente está con nosotros, pero no está con mi vecino, mi vecina, no está con otra persona. Dios viene a alcanzar a todos. Quiere alcanzar a todos. Así que Jonás lo sabía teológicamente, pero no podía aceptarlo personalmente. No podía aceptarlo personalmente. ¿Sabe qué? Siempre doy este ejemplo porque a veces hay películas o libros que nos impactan. Y si usted quiere aprovechar bien el tiempo, le recomiendo una película. Se llama The Shack o La Cabaña. Es una película que realmente te fuerza a pensar en la misericordia y en el perdón de Dios. Cuando yo vi esa película, hermano, no sé, Dios me habló fuertemente a mi corazón. Porque Dios tiene misericordia cuando uno quiere la muerte de alguien más. El protagonista deseaba la muerte de aquel que le había dañado a lo más querido. Pero en vez de muerte, el Señor le dijo, Él es mi hijo y quiero redimirlo. La misericordia de Dios no puede ser entendida humanamente. Por eso que Él es un Dios bueno y esa es una de las cualidades que más nosotros podemos destacar de Dios. Nadie es tan malo como para que no pueda alcanzar la misericordia de Dios. Ahora Jonás es como un espejo de Israel, pero también es como un espejo de nosotros. Jonás no es solamente un individuo, sino que es un tipo de Israel. En otra manera de decirlo, él está reflejando a la nación completa. Escogido para ser testigo de la gracia de Dios, pero tentado constantemente a lo que llamamos el exclusivismo religioso. Dios es nuestro y de nadie más. Aquí nosotros podemos observar el peligro de creer que somos los únicos que merecemos la misericordia divina. Nosotros merecemos misericordia, pero todas las otras personas también lo necesitan. Aquel enemigo, aquel persona que te ha hecho daño, también necesita la misericordia del Señor. Y aquí está la pregunta que este libro le hace a cada uno de nosotros. ¿Tenemos nuestra propia Nínive? ¿Hay una persona, algo, una situación que sea tu Nínive, que no quieres salir de eso, que no quieres que Dios lo alcance con misericordia? ¿Hay alguien, algún grupo, alguna persona que consideremos fuera del alcance de la gracia de Dios? Ahora, Jesús y Jonás, el Señor Jesucristo validó este libro como una historia real. Muchas personas han tratado la Biblia como una historia de ficción, pero nosotros lo que creemos es la inerrancia de la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es inspirada y verdadera, y Jesús así lo hizo. No dijo que era una fábula, sino que lo relata como una historia real, un personaje histórico. En Mateo capítulo 12, verso 38 al 41, comparó los 3 días de Jonás en el pez con su propia muerte y resurrección, porque dice, así como Jonás estuvo, 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días, en la tumba, pero después del 3er día resucitara. Así que él toma la historia de Jonás y lo refleja en su propio sacrificio. Comparó los 3 días de Jonás con su muerte.
con su resurrección y usó ese arrepentimiento de los ninivitas para reprender a los fariseos. Mateo 12:41 dice: los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás y uno mayor que Jonás está aquí. En otras palabras les está diciendo: si los ninivitas siendo malvados se arrepintieron y ustedes que tienen al Hijo de Dios aquí enfrente de ustedes no se arrepienten. Los fariseos, ahí les está emitiendo un juicio fuerte el Señor. Van a testificar en contra de ustedes, son malvados, son religiosos, porque los fariseos tenían pinta de piedad, eran sepulcros blanqueados, como dice la palabra de Dios. Se veían bonitos, usaban túnicas sacerdotales, pero su corazón estaba lleno de inmundicia. Una ciudad pagana se arrepintió ante un profeta renuente. Israel no se arrepentía ante el más grande de los profetas. La misericordia de Dios es más grande que nuestra estrechez de mente. Nosotros somos estrechos de mente a veces. Nos cuesta comprender las cosas, pero Dios es infinito en poder, en misericordia y en conocimiento. Ahora la pregunta sin responder es: el libro de Jonás termina de una manera inusual, con una pregunta de Dios a Jonás y que el texto no responde. Jonás 4:11, vamos a leerlo, dice así: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir su mano derecha de su izquierda y también mucha bestia. Y el silencio es intencional hacia Jonás. Le está diciendo: ¿acaso no puedo tener yo misericordia de esta ciudad? Cambiarla, transformarla. La respuesta que debe dar Jonás es la misma que debemos dar nosotros el día de hoy. Hay alguien al que nosotros ya hemos emitido un juicio y hemos dicho: esa persona no merece misericordia. ¿Hemos hecho eso con alguien? Quizás hay alguien que te ha hecho daño, haya marcado tu vida negativamente y no puedes perdonar. Hemos visto hoy en el mundo que nos rodea cómo la gente está con un amor frío, la gente ya no tiene amor. La gente, cada persona ve por sus propios intereses. Pero la iglesia del Señor tiene que ser diferente. Usted es parte de un cuerpo. Usted no es una persona aislada que viene, se sienta, escucha el sermón, canta y se va y no quiere conectarse con el cuerpo. Usted está obligado a hacerlo, porque usted es parte del cuerpo de Cristo, donde Jesús es la cabeza del cuerpo. Jonás es un profeta de carne y hueso, con prejuicios reales y una lógica muy humana, como también nosotros. Una ciudad de tamaño y maldad descomunales, un Dios que decide contra toda institución religiosa enviar misericordia exactamente ahí. Así que este libro no es una historia solo para niños, porque a veces en la escuela dominical les enseñan a los niños, les enseñan una canción, ¿cierto? Pero no es solamente una historia para niños. Es un espejo de lo que refleja, que puede incomodar, porque tenemos nosotros un Nínive en el corazón, falta de misericordia. Queremos juicio para alguien o para algunas personas. Así que nosotros vamos a estar viendo en las próximas semanas estos 4 capítulos de Jonás. Yo quiero que usted pueda leer los 4 capítulos de Jonás durante la semana. Son bastante cortos. Como le dije, es un profeta menor. Los capítulos son muy cortitos, así que en la semana usted se los lee los 4. O lo puede escuchar, o la manera que usted desee leer la Biblia. Y vamos a estar recorriendo durante las próximas semanas, verso a verso, capítulo a capítulo, la historia que se nos relata en este libro.
Y vamos a descubrir la mayor resistencia a la misión de Dios. No siempre viene de afuera, sino viene del corazón mismo del mensajero. ¿Escuchó eso? La resistencia a la misión de Dios no siempre viene de afuera, viene del corazón mismo del mensajero. Ahora la pregunta que le quiero hacer a usted es, ¿usted como mensajero se está resistiendo a lo que Dios quiere hacer o está siendo obediente al llamado? ¿Está compartiendo las buenas nuevas o se queda callado cuando el Espíritu Santo le dice, habla, dile que lo amo, dile que la amo? No seamos como Jonás, sino que entreguemos el mensaje. Bueno, finalmente él lo entrega, pero con muchos detalles que vamos a ir viendo. Ahora quiero darle algunas aplicaciones para terminar. Primero, examina tu Nínive personal. Y tienes que ser honesto. ¿Hay alguien en tu vida, alguna persona, alguna familia, un grupo que hayas catalogado sin esperanza o que hayas dicho en tu corazón no merece misericordia, no merece la gracia? Jonás conocía la teología correcta, pero su corazón no la había integrado. A veces nosotros sabemos que Dios es amor, pero queremos juicio, queremos venganza para otras personas. La pregunta no es si crees que Dios ama a todos. La pregunta es si vives y oras como si lo creyeras realmente. Porque a lo mejor tú sabes que Dios ama a todos, pero estás orando por aquella persona en tu trabajo. Lo segundo es reconoce cuando estás huyendo en dirección opuesta, en dirección a Tarsis. Reconoce cuando te estás desviando del propósito, del camino de Dios. Jonás no dudó en moverse, simplemente fue en la dirección equivocada. A veces nosotros sabemos que tenemos que ir por acá, pero conscientemente queremos irnos por el lado opuesto. Lo veo constantemente, damos consejos a las personas y las personas hacen todo lo opuesto y termina sucediendo todo lo que le habíamos dicho. Naturaleza humana. A veces la desobediencia no se ve como alguien que está quieto, sino se ve como alguien que luce que está caminando. Así que probablemente aquí en la iglesia usted viene, está haciendo una acción, pero probablemente usted esté caminando en desobediencia. Así que no necesariamente la quietud nos revela algo. A veces las personas aparentemente están caminando en el Señor, pero están caminando en la dirección opuesta a la voluntad de Dios. Y por último, déjate confrontar por la misericordia de Dios. El mensaje final del libro es, mira que bien, no es así, mira que bien predicó Jonás, sino mira cuán grande es la misericordia de Dios. Porque no es nuestro mensaje, nosotros simplemente somos los mensajeros. El que tiene que llevarse toda la gloria y la honra es nuestro Señor Jesucristo. Lo último que quiero decir es que la misericordia de Dios no necesita nuestra aprobación para extenderse. No, Señor, ni se te ocurra bendecir a esta persona. Ni se te ocurra. Dios no necesita nuestro permiso para bendecir a alguien, para extenderle misericordia, pero nos invita a ser parte de ella. Y la pregunta de Dios, así como para Jonás, también sigue abierta para nosotros. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estás dispuesto a mostrar misericordia aún a aquellas personas que en tu mente no la merecen, pero en el corazón de Dios sí también necesitan una oportunidad? Eso te lo dejo como homework. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte muchas gracias en este día por tu infinito amor, tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Oro para que a través de los
sermones que vienen en este libro de Jonás podamos ser grandemente bendecidos, Señor. Que podamos comprender y escuchar lo que tú tienes para nosotros. Pon en nosotros un corazón misericordioso. Quizás, Señor, hay alguien que nos ha dañado y que quizás nosotros estamos resistentes para orar por ellos, pero ayúdanos a perdonar. Primeramente, ayúdanos a perdonar para que también nosotros podamos, Señor, recibir ese perdón que viene de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.